voy a presentar a una diputada de la República actual, que es una diputada muy vocal. Eso quiere decir que es una persona que no guarda silencio, que se levanta, que habla, que es una profesional, que lo ha demostrado, y que viene de un circuito sumamente difícil, de un circuito tradicional, de un circuito casi como que piensa como en el siglo antepasado. Ahí los dueños de las tierras, los grandes terratenientes son los que ponen a los diputados, no importa que la mayoría del electorado sea un electorado humilde, originario, campesino, hacen que voten por ellos. Toda la vida fue así, hasta que llegó esta mujer y rompió ese paradigma. Entró con un paradigma diferente, y por eso la hemos invitado, porque ha vivido en carne propia lo que es la violencia política contra ella, y se ha levantado de toda esa violencia. Es un gran ejemplo para todas nosotras. Veámonos en un espejo de lo que es posible lograr, independientemente de la violencia política. Démosle la bienvenida a la honorable diputada Ana Giselle Rosas. Muchas gracias, Gloria, por esa emotiva presentación. Agradecida con Aparlexpa por la oportunidad de la invitación. De igual forma, reconocer lo enriquecedora que ha sido la mañana con la experiencia de la diputada Carolina Hidalgo de Costa Rica, con lo que nos compartió Ana Matilde y Katy también, porque definitivamente estos espacios son fundamentales para que como mujeres políticas sigamos creciendo, sigamos apoyando y preparándonos para las próximas elecciones. Como bien mencionas, actualmente ocupo la curul del circuito 46. Con mucho cariño siempre me refiero a este circuito como el Oriente Chiricano, tal vez para que la gente se ubique territorialmente de qué área estamos hablando. Estamos hablando de los distritos de Remedios, Tolé, San Félix y San Lorenzo, que es la parte inicial de la provincia de Chiriquí. Y hago siempre esta distinción porque a veces la gente piensa que Chiriquí comienza en David, y ese pedacito entre Santiago y David es como la dimensión desconocida. Muy poco se habla de esta área de nuestro país, y también es una de las áreas más desprotegidas en cuanto a atención gubernamental, y no es de ahora, ha sido así de manera histórica por casi todos los gobiernos. Eso ha funcionado muy bien, como mencionaba Gloria, a la hora de la estrategia política para hacerse del poder en este circuito. Yo participo en política desde que tengo 18 años, me inscribí en un partido político movida por una afinidad familiar. Tengo que reconocer que eso me ha abierto muchas puertas, el hecho de que desde muy niña he vivido de manera natural lo que es la participación política. Mi papá fue diputado en este circuito, fue Contralor General de la República, y de niña, como hija mayor, porque soy la hija mayor dentro de mi hogar, dentro de mis hermanos, para poder pasar tiempo con mi papá, yo tenía prácticamente que montarme con él en el pick-up y nos íbamos a las giras políticas. A veces me aburría, a veces me entendía, a veces lo estaba apurando para regresarnos para la casa, pero parece mentira. Fue cada una de esas vivencias, de esas experiencias, de ese escuchar, de ese ver el lenguaje físico, que dice mucho más que el lenguaje corporal, lo que poco a poco me fue preparando para en el momento en que corrí como candidata a diputada en este circuito, entender mucho mejor de qué necesitaba el pueblo, de qué necesitaba la gente. En este circuito, de manera histórica, siempre se manejó una correlación de fuerzas entre dos partidos muy fuertes, que eran los que se alternaban el poder en cuanto a la candidatura para la diputación. Inclusive habían acuerdos tácitos de que en una vuelta se apoyaba uno, en otra vuelta se apoyaba otro. Y en el 2014, preparándonos pues, prácticamente yo estuve trabajando en mi campaña previa al 2014, casi 3 años antes, porque yo corrí en ese circuito por el Partido Cambio Democrático,
un partido que estaba todavía surgiendo, todavía formándose. Nunca habíamos tenido una candidatura a diputado por ese partido de manera independiente, o sea, siempre la candidatura anterior se había apoyado con la bandera a otro candidato, pero nunca habíamos tenido un candidato propio. Yo creo que ese fue el primer esquema en donde fui rompiendo paradigmas, porque por primera vez un partido nuevo, un partido entre comillas pequeño, estaba presentando una propuesta electoral propia. Eso me llevó a mí como candidata a levantar una base del partido, a fortalecer y a también motivar a los primeros candidatos a representantes, alcaldes y por supuesto mi candidatura como diputada. Es un circuito uninominal, a diferencia del de Kathleen y del de Ana Matilde, en donde corren una multiplicidad de candidatos, inclusive dentro de los mismos partidos políticos. En mi circuito solamente sale electo un diputado, y eso fortalecía en ese momento ese esquema que mencionaba Gloria, que es un esquema caciquista. Es un esquema en donde el poder se administra desde arriba y son los de abajo los que buscan los votos para ti. Yo sentía que era importante buscar un mecanismo, y eso era lo que sentía de lo que me comunicaba la ciudadanía, de buscar un voto diferente, buscar un voto más inclusivo. Comencé a caminar, tan sencillo y tan básico como un trabajo territorial, casa a casa. Una forma de hacer política que en ese circuito nunca antes se había hecho. Ahí la figura del diputado era prácticamente como algo intocable, como algo a lo que no se tenía acceso. Y tal vez el que yo era una candidata joven, mi personalidad dinámica, me hizo más fácil el que me diferenciara de esa forma. En el 2014 logré salir electa diputada por una diferencia de 400 votos por arriba del que quedó de segundo. Sin embargo, en ese momento hubo una correlación de fuerzas a nivel del partido gobernante que se unió el partido, pues en ese momento, el partido panameñista con el partido PRD, en un proceso de impugnación de curules. No fui la única, fueron 10 curules que se impugnaron, entre ellas la de Mariela Vega, que aprovecho para agradecerle y reconocerle siempre todo el apoyo, en donde juntas las dos éramos las dos únicas mujeres impugnadas en ese momento. Me ayudó mucho, me acompañó mucho, de hecho visitó ella conmigo, recorrió conmigo el circuito, y ella no terminó de decir el dicho que yo siempre recuerdo. Ella habla mucho de esos ladrillos que a ella le tiraron para tumbarla, pero la segunda parte que ella dice es que con esos ladrillos construyó castillos. Y es parte del mensaje que en ese momento en que estábamos enfrentando esta situación de impugnación, siempre me recordaba, porque fue un proceso muy difícil. En política, de manera abierta, tú te preparas para dos opciones, ganar o perder. Y como mencionaba Kathleen, cuando tú vas entendiendo eso, tú vas con la fuerza de que puedes ganar o puedes perder. Y participas y lo haces con ese entusiasmo, porque hasta participando ganas. Pero es muy difícil cuando tú ganas, sientes que lograste ese triunfo con tu gente, porque fue un triunfo, no fue mío, fue un triunfo al reconocimiento de que la política en ese circuito se podía hacer diferente, y entonces te arrebatan ese triunfo. A partir del 2014, después de mayo, se inició, como les comenté, todo este proceso de impugnaciones. 10 curules que fueron impugnadas. A las 10 curules nos llevaron a una segunda vuelta electoral. De las 10 curules, 5 lograron en la segunda vuelta mantener el triunfo, 5 no lo logramos hacer, entre ellas la mía. Y yo tengo que identificar ahí algunos factores. Primero, que la segunda elección no fue en las mismas condiciones que en la primera. En la primera elección éramos 3 candidatos. A mí me tocó correr en la segunda elección, inclusive sin suplente, porque lo hicieron renunciar. Hubo mucha presión política para debilitarme, y parte de ese debilitamiento era precisamente que corriera hasta sin suplente.
A diferencia de que en la primera elección éramos 3 candidatos, en la segunda elección solamente corrí yo contra el que había quedado de segundo lugar. El que quedó de tercero se unió al que quedó de segundo, porque solamente uniéndose podían entonces lograr arrebatarme la curul. Siento que el Tribunal Electoral en su momento guardó un silencio que afectó no solamente la elección en esa curul, sino que también afectó el proceso democrático, es algo que ha quedado registrado. Sin embargo, yo me llené de mucha fuerza, de mucha valentía por defender hasta lo último. Sabía que estaba corriendo en desventaja, sabía que el presidente que había en ese momento, el partido gobernante, tenía todo el poder político del gobierno para impulsar a su candidato. Sin embargo, yo di toda la lucha hasta el final y quiero que sepan que es la base de la fortaleza política que me mantiene en este momento y es parte tal vez del mensaje que yo quiero compartir con ustedes, porque independientemente de que la fecha de la elección sea una y que a veces sintamos que esa es la meta, nosotros todos los días tenemos que seguirnos poniendo metas. Entonces yo sentía que independientemente de que yo había demostrado mi triunfo en el 2014, en la elección de mayo, en la elección de diciembre me tocó volver a correr y era importante reafirmar, y de hecho así lo reafirmé. Yo saqué en la casilla 5, que era la casilla del cambio democrático en la elección de diciembre, más votos de la que había sacado en mayo del 2014. Sin embargo, como los dos candidatos perdedores se unieron en contra de la mujer a la que había que quitarle la curul, ellos lograron su cometido. Posteriormente, inclusive, he recibido el reconocimiento tanto de miembros del partido PRD y hasta del partido panameñista, que reconocen que en ese momento se dio una estrategia política en mi contra y hasta me han pedido disculpas. Entonces, es también reconocer que dentro de la política estas situaciones se dan, pero está en ti reforzar y mantener vigente primero tus principios, tus valores y entender que tú sabes quién eres tú. Claro que sí, hubo una campaña de desprestigio contra mí muy fuerte en los medios, en las redes, gente inclusive que pagaron para que hablaran en contra de mí, señalamientos falsos. Y posterior a la elección de diciembre, en donde me quitan la curul, empezamos un nuevo año, 2015, y yo digo, bueno, Ana Giselle, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar enfrascada en esa pérdida o te vas a levantar y vas a seguir caminando? En abril se abren las oportunidades de las internas de mi partido, Cambio Democrático, para el proceso de renovación de las estructuras políticas, y yo decido que esta experiencia, que en ese momento había sido amarga para mí, había sido difícil, tomarla como una plataforma y una fortaleza, para precisamente hacer esto que estamos haciendo hoy con ustedes. Salir a hablar con otras mujeres, salir a motivarlas, salir a empoderarlas, y ahí es donde tomo la decisión de participar internamente como candidata a la Secretaría de la Mujer del Partido Cambio Democrático, teniendo ya una historia que para mí era una historia de éxito, porque yo había logrado demostrar primero que había una fuerza diferente en el circuito 4-6, que habían tenido que unirse inclusive grupos adversos históricos para poder arrebatarme la oportunidad, pero que yo no me iba a quedar detenida ahí, iba a seguir. Gané las internas como secretaria de la Mujer del Partido Cambio Democrático y a partir de ahí entonces comienzo a trabajar en otras mujeres candidatas. Al comenzar a trabajar con otras mujeres candidatas, la primera pregunta que me hacían ellas mismas, y es bueno, Ana Giselle, para el 2019 vas a volver a correr, vas a volver a participar. En su momento tuve muchas dudas porque se siguió como un proceso penal en contra mía, en donde en la primera instancia inclusive me condenan, yo fui condenada a 2 años de inhabilitación y 6 meses de prisión, un proceso que en su apelación sustenté y argumenté se había dado amañado políticamente, porque realmente el objetivo contra mí era que yo no corriera más nunca. Inclusive Mariela Vega aquí es testigo de que en su momento a ella le propusieron, para que me hiciera llegar a mí el mensaje,
de que si yo me retiraba del circuito al que yo representaba, si yo cambiaba de residencia, si yo me olvidaba del tema político, se retiraban contra mí todos los procesos. Entonces, sí son situaciones difíciles porque como mencionaba Kathleen, como mencionaban todas, uno tiene hijos. Yo en ese momento, pues, yo soy mamá de trillizos, imagínense. Tengo 3 hijos varones, ahorita tienen 17 años, pero uno piensa mucho en su familia y la familia sufre mucho. Sin embargo, yo también pensaba en ellos y yo decía, ¿cuál es la mamá, cuál es el legado que yo quiero dejar para mis hijos? A mí me llegaron a pegar edictos de notificaciones aquí en la puerta de mi casa, edictos que en algún momento inclusive ellos me preguntaban, mamá, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Y son esos momentos en donde claro que sí, uno es humano, uno tiene piel, uno siente, uno llora, pero uno se sacude y se levanta y sigue para adelante. Y es con esa fuerza que yo decidí volver a correr para las elecciones del 2019, a pesar de que, reitero, tenía procesos en mi contra que lo que buscaban era inhabilitarme. Es decir, yo estaba iniciando un proceso de campaña sabiendo que en cualquier momento el Tribunal Electoral podría reafirmar un fallo para inhabilitarme y que yo no pudiera correr. Esa elección del 2019 fue muy diferente a la del 2014. A nivel personal, yo estaba en medio de un proceso de divorcio y claro que sí, reitero, todo lo que pasó políticamente en el 2014 afectó mi estructura familiar y tal vez eso es algo de la que mucho las mujeres no queremos hablar. En el 2019 yo tuve que hacerme cargo de todo mi proyecto de campaña, a diferencia del 2014, en donde, claro, tenía una estructura familiar que me acompañó, que me ayudó. Mi ex esposo en ese momento se encargaba prácticamente de todo lo que tenía que ver como jefe de campaña. Entonces, en el 2019 yo tuve que enfrentar la realidad de que Ana Giselle, ahora no tienes esa plataforma, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en la queja o en la angustia o te vas a hacer responsable como mujer adulta, como mujer empoderada, como mujer que puede, como mujer que ya ha demostrado y te vas a hacer cargo de tu campaña? Y así me hablaba a mí misma. Yo sé que aquí muchas se hablan también así y en algunos momentos nos toca sacudirnos a nosotras mismas y decir, oye, tienes que levantarte y tienes que seguir. Armé mi equipo de campaña, que era algunos de los que me acompañaron en la del 2014, otra gente nueva en la del 2019. Ninguna campaña es igual a la otra, eso es importante que también lo sepamos. Y comencé a hacer lo que sé hacer, caminar, visitar, hablar. En mi caminar la gente reconocía que las elecciones del 2014 me las habían robado, reconocían mi fortaleza de seguir avanzando, de seguir adelante, de querer hacer las cosas diferentes, y eso me ayudó muchísimo. A 15 días antes de las elecciones de mayo del 2019, el Tribunal Electoral saca un fallo en donde revocan la condena de la primera instancia y me dan entonces el favor de retirar todo lo que había en contra de mí, 15 días antes de las elecciones. Si yo no hubiera decidido hacer mi trabajo, empoderarme en mi campaña, armar los equipos, buscar el financiamiento, gran parte de esa campaña en ese momento me la ayudaron a financiar mi familia, mi papá, mis tíos, fondos propios. Yo tampoco soy muy buena tocando puertas y pidiendo recursos, tengo que reconocerlo, es algo en lo que tengo que mejorar. Pero si yo no hubiera hecho mi trabajo previo y yo hubiera esperado que en el último momento saliera una resolución a favor mío, no lo hubiera conseguido. Estaba sola en mi casa, porque en ese momento hasta en algunas ocasiones hasta sola me tocaba dormir, lo cual tenía hasta por la seguridad, a veces mi hermano se quedaba durmiendo conmigo en mi casa para que no me quedara sola. Pero estaba sola en ese momento y lo recuerdo porque me tocó sola recibir la llamada de mi abogado para decirme, Ana Giselle, el Tribunal Electoral falló a favor nuestro, estamos libres para correr sin ningún problema, se ha confirmado que todo el proceso fue un proceso que no se llevó de la mejor forma, un proceso políticamente amañado, y estamos a 15 días de las elecciones, vamos a darle con todo hasta el último. Y así lo hice, gané las elecciones de mayo de 2019
con el 50% de los votos del electorado. Un triunfo histórico, nunca antes un diputado en ese circuito había ganado por una diferencia tan amplia, más de 10.000 votos, ni uniéndose nuevamente los dos que corrieron en contra mí, podían haberme superado en esa elección. Esto lo digo con mucho agradecimiento y con mucha humildad, porque reconozco y reitero que las elecciones, cada elección es diferente. Por supuesto, ahora soy la diputada vigente. Si yo aspirara a correr para el 2024, hay que buscar otra estrategia, hay que buscar otra forma, hay que tratar de llevar soluciones, respuestas y, por supuesto, lo que dice Gloria, ser la voz del circuito, de la ciudadanía y escucharlo siempre a ellos. Por eso es que me mantengo de manera recurrente atendiendo y visitando las comunidades a nivel personal, como lo hice siempre en campaña. Esto es parte fundamental de lo que tal vez es importante reconocer y reiterar, de que cuando uno llega al puesto, tú no puedes cambiar tu forma de atender, de escuchar y de vincularte con tu electorado. Es parte de lo que siento como mujeres políticas, con esa sensibilidad, con esa forma particular que tenemos, debemos mantenernos. Muchas han hablado de la importancia del trabajo interno y yo reconozco que es fundamental que como mujeres de manera permanente estemos trabajando en nuestra fortaleza interior. De otra forma no es fácil sacar adelante un proyecto en donde siempre vas a tener contrincantes. A mí me gusta verlo de esa forma, no como enemigos políticos, porque por lo que les acabo de comentar, los que de repente en un momento son contrincantes tuyos, después pueden ser tus mejores aliados, o viceversa, los que en tu momento fueron tus aliados, se pueden convertir en tus mayores contrincantes. De hecho, así pasó. En el caso mío, creo que parte de la crudeza con la que se actuó en contra mía fue que en su momento el inicio de la vida política de mi papá estuvo muy vinculado con el que al después yo me convertía en su contrincante. Entonces no era posible que nosotros aspiráramos a tener una posición política individual y propia. Teníamos que seguir siendo apéndices de los que en su momento apoyamos. Y esto se da mucho en política. Creo que en algunas de las opiniones aquí, algunas lo comentaron también. Entonces sí es importante fortalecernos en ese trabajo interno, en ese amor propio, en entender que no somos perfectas, nadie lo es, ningún hombre lo es. Entonces, ¿por qué se nos pide a nosotras como mujeres que seamos perfectas esposas, perfectas madres, perfectas profesionales, perfectas políticas? Y a veces nosotras nos autoflagelamos y lo hacemos de manera constante y hasta sin darnos cuenta. Y es algo en donde sí la violencia política necesariamente no viene solamente de afuera, a veces viene de parte de nosotras mismas hacia nosotras mismas. Entonces, con la primera con la que tenemos que hablarnos con amor, con fuerza, es Ana Giselle hacia Ana Giselle, Gloria hacia Gloria, Mariela hacia Mariela. Y a veces de aquí hacia afuera lo decimos, pero nos cuesta mucho de verdad fortalecernos internamente. Entonces, bueno, un poquito pues para resumirles lo que fue este proceso, reconocer que vamos a tener contrincantes, estamos en la lucha por el poder y las mujeres debemos aspirar a controlar, a manejar cuotas de poder. A veces es más fácil mantenerse que llegar, también es otro de lo que aquí dentro de lo que hemos podido compartir, que hemos escuchado, es más fácil llegar que a veces mantenerse, pero sí podemos hacerlo. Tenemos historias de éxito de muchas diputadas, de muchas alcaldesas, de muchas representantes que han logrado su reelección y que han logrado inclusive ir creciendo en algunas otras posiciones. Dentro de la Secretaría de la Mujer del Partido Cambio Democrático hemos trabajado muy fuertemente en ese empoderamiento hacia que las mujeres sean más y mejores candidatas, porque no es solamente un tema de llenar espacios, sino que cuando los lleguemos a ocupar, logremos cumplir con ese rol que la ciudadanía está esperando que cumplamos para ellos, que estemos al servicio de ellos y que también estemos para abrirle espacios y puertas a las que vienen detrás de nosotras, que no les cueste tal vez a ellas lo mucho que nos ha costado a nosotros. Yo creo que ese es parte del legado más importante que como mujeres políticas debemos dejar
Me gustó mucho esto que han mencionado de que nosotras como mujeres debemos diferenciarnos, pero por ser mujeres. No tenemos por qué pensar que para encajar hay que masculinizarnos o ser igual que los hombres o comportarnos igual que los hombres. Inclusive cada mujer es diferente, cada una tiene su estilo. Unas somos más vocales, otras somos más estrategas, otras somos más directas, otras somos más diplomáticas, pero todas tenemos nuestra función dentro del rol de fortalecer la participación en igualdad de condiciones. ¿No? No es que vamos a quitarle espacios a los hombres, venimos a ocupar los espacios que ya están dados para nosotras. Entonces, Gloria, no sé si con esto he podido ilustrar un poquito de mi experiencia personal, de la importancia de trabajar en esa capacidad personal, pero también de la importancia de como mujer asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que salir de ese complejo de víctima, de que porque somos mujeres, por eso todo el mundo nos ataca, no, o tenemos nosotros que salir a atacar a los demás, no. Tenemos que ser responsables de hacer un trabajo de organización, de crear conciencia, de caminar, de buscar los fondos y de trabajar para lograr cumplir con ese objetivo, que no solamente sea ganar una elección, sino ejercer el poder como corresponde en estos espacios que también nosotras debemos ocupar. Gracias, Ana Giselle. Muchas gracias por tu valioso testimonio y compartir. Yo quiero decirles a todas y también a Ana Giselle que desde que ella es diputada de la República, varios partidos políticos que nunca han podido tener diputados ni diputadas en ese circuito electoral han invertido en mujeres candidatas, mujeres que aspiran a ser candidatas en ese circuito de ella. Han invertido en diplomados, han participado con nosotras. Y a mí, primero, eso es una cosa buenísima porque ella abrió un camino para que otras mujeres se imaginaran la posibilidad de poder participar. Eso es en una parte. Y la otra parte es que cuando estas mujeres estas compañeras están participando, se me han acercado en distintos momentos, ni siquiera juntas, para decirme, la verdad es que mi partido me ve a mí como posible candidata, yo lo sé, yo estoy haciendo el esfuerzo, pero la verdad es que hasta yo misma tengo ganas de votar por Ana Giselle otra vez si ella se lanza. Y esto es muy bonito, porque tú no encuentras personas que son potables para ser tus adversarias, que tengan la humildad de aceptar que el trabajo que está haciendo esa candidata, esa diputada es tan bueno que tú admiras ese trabajo, ¿no? Como yo también, por ejemplo, no estoy de acuerdo con algunas actuaciones de algunas diputadas actualmente en la Asamblea, y cuando se me acercan, Gloria, mira, no, yo no estoy de acuerdo con esto que planteas, pero tú tienes esta fuerza de defender tus puntos de vista, que yo admiro eso. Y eso es lo importante, desde nuestras diferencias, desde nuestras circunstancias muy particulares, poder reconocer en la otra lo positivo que tiene, aunque el día de mañana vayamos a ser adversarias. Esto es importante. Bien, ¿quién quiere pedir la palabra para hacerle alguna pregunta a Ana Giselle? Conquisten la palabra, que no todos los días tenemos esto que tenemos ahorita. ¿Quién quiere hablar? Doctora, mi persona, Eliseica Mariela Huerta, de Pasocanoa Arriba Frontera, circuito 42. Estoy encantada con todas las exponentes. Van a ser mis primeros pininos en la política. Veo que no va a ser fácil, pero tampoco imposible. Veo a esas mujeres empoderadas, guerreras, y vamos a ser ejemplo para ello. Vemos cada una de ustedes que pasaron muchas dificultades, pero no dijeron, no vamos a correr, no vamos a realizar esos sueños. Me siento orgullosa de todas ustedes. Vamos a seguir adelante. Una pregunta para la licenciada Giselle. ¿Qué
¿qué la motivó? ¿Qué fue lo que ella sintió cuando ganó o cuando ella vio que las personas le querían frustrar su carrera política? Que nos dé esas anécdotas de no tener miedo a cuando hay varios hombres, cuando uno ve varios hombres siempre tiene temor porque ya han tenido esos fuegos de la carrera política que yo dice, ya yo he corrido, ya tengo experiencia, ya ustedes las mujeres no van a poder. Vemos algunos comentarios que dicen, ya fulano tiene mucha experiencia en la carrera política, pero ya veo que no, que vemos que también mujeres que han empezado de cero y han podido correr y han ganado. Y eso me llena de orgullo para todas ustedes, las felicito y vamos a tenerlas a ustedes como ejemplo y seguir adelante en esos propósitos que tenemos para correr para el 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Bueno, entender que esto es un proceso. Definitivamente lo más importante que tú tienes que reconocer en ti primero es la disposición de entregarte, porque pones tiempo, pones recursos, pones energía. Entonces, en el camino, día a día te vas dando cuenta de la necesidad de tú atender un llamado. Siento que eso fue la parte que a mí más fortaleza me dio, de seguir defendiendo hasta el final, porque yo sentía un llamado y sentía también un equipo que me motivaba, que me apoyaba, que me defendía. Yo tengo que agradecerle mucho a ese circuito 4-6 porque hasta el último momento me defendió en todo este proceso de impugnación y tal vez es esa responsabilidad que yo siento que me mantiene muy pendiente a nivel humano. Estamos pasando un proceso muy difícil con toda la pandemia, gracias a Dios pues ya hemos ido superando gracias a la vacunación, pero todavía a nivel humano hay mucha necesidad y hay mucha carencia. Hay mucha gente que ha perdido empleo, que ha perdido seres queridos, y el que nosotros como autoridades estemos pendientes, estemos presentes, es fundamental, independientemente de que tengamos la obligación o la responsabilidad de enfocarnos en temas legislativos. Creo que como mujeres que estamos en roles de poder, el que mantengamos ese vínculo humano directo con las personas es fundamental. Eso siento que fue parte de lo que más me movió, porque yo sentía que había un hilo que me ataba, que me unía, que me vinculaba con este electorado que en su momento confió en mí y que yo no podía dejar de atenderlo y de darle la espalda. Era la necesidad de romper y demostrar que la política se puede hacer diferente, que estamos en otro siglo, que la participación inclusiva de mujeres, de jóvenes, de personas con discapacidad, tiene que ser una realidad. Y bueno, ya te digo, en este circuito yo no solamente fui la primera mujer diputada, yo fui la primera mujer candidata. O sea, no había ni siquiera habido una mujer que tuviera la decisión, el apoyo, el respaldo, como lo quieran decir, de presentarse al electorado como una opción. Y esto no puede seguir pasando en nuestro país. Las mujeres tenemos que entender que estamos aptas, somos opciones reales y darle esa oportunidad al elector que decida. Pero si nosotras mismas no nos ponemos al servicio, entonces nosotras también somos responsables de que esto no ocurra, de que esos cambios no se den. Así que eso fue lo que más me motivó, decir que no me podía rendir, tenía que darla hasta el final. Y bueno, ahí están los números y por eso es que seguimos también, como menciona Gloria, vinculándonos, atendiendo y defendiendo esta postura que siento que cada vez somos más hombres y mujeres que estamos identificados con la necesidad de que la política sea un tema para todos. Muchas gracias, Ana Giselle. Si no hay alguna otra pregunta más para así, Yaniret tiene la palabra. Hola, gracias. Como mencionaron, de verdad que yo también tuve ese sentir de formar parte de la vida política. Hace muchos años tuve un tío que fue legislador en su momento. Me motivó mucho el libro de la profesora Gloria, de verdad que me lo he leído una y otra vez cuando he tenido algún temor, cuando ganó sus primeras elecciones.
Y escuchando a Ana Giselle, he seguido tu recorrido. De verdad que me pareces una persona empática, natural, como mujer y como secretaria de la mujer en el Partido Cambio Democrático. Sin embargo, escucho la parte también de que en su momento hubo algún conflicto a nivel familiar y eso trastoca mucho porque al tú entregarte y tomar la decisión de salir a una contienda electoral, de buscar esa representación por medio de la asamblea, por medio de una junta comunal, en tu comunidad, en tu circuito, dejas muy en juego tu rol también como madre. Entonces, por todo lo que quieras hacer como esposa, como madre, muchas veces hay muchas presiones y he escuchado de otras personas que al darme consejos, lo que hacen también es sembrar temores, porque me dicen, tienes que agarrarte porque te van a poner maridos donde no hay, van a ponerte un montón de cosas y que son al final estereotipos que se pueden dar en el camino, pero ¿cómo ustedes han manejado esa vida? Lo escuché de Kathleen, ahora lo escucho de ti, o sea, y de verdad quisiera tener un sedimento fuerte en mi hogar como lo he tenido en estos 12 años de matrimonio. Sin embargo, siento que todo esto se puede trastocar y sí quisiera como escuchar esa parte de qué tú pudieras recomendarme por lo que viviste y por que no me llegue a pasar o que no le pase a ninguna que esté en la misma situación que yo. Gracias. Bueno, tenemos que entender que las relaciones de pareja involucran a dos, hombres y mujeres, y no solamente las mujeres somos responsables de que una relación sea exitosa o no. También es cierto que en el proceso de entrar en la vida política, en muchas ocasiones las mujeres que entran en una campaña no es la misma mujer que la que sale. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? En muchas ocasiones, en ese mismo empoderamiento tuyo como mujer, tú vas aspirando, así como quieres mejores cosas para tu comunidad, quieres mejores cosas para tu familia y en algunos casos quieres mejores cosas en tu entorno de pareja. Entonces, no es que la política te lleve a que la situación en tu familia no funcione. En algunas ocasiones, cuando tú vas dando ese crecimiento, te vas dando cuenta que quieres otras cosas o, en el caso mío particular, yo reconozco que el proyecto del 2014 era un proyecto familiar. Para nosotros era como haber gestado un hijo. Y en muchos casos, en muchas parejas se da que cuando pierden un hijo, se va deteriorando una relación de pareja. Entonces, nosotros, en mi caso, siento que perdimos un hijo porque los dos, en ese momento, el que era mi esposo y yo, habíamos trabajado mano a mano por ese proyecto y no se dio. Y tal vez eso contribuyó a que se fueran dando otros deterioros en nuestra vida o profundizar cosas que ya estaban pasando. Entonces, por eso es que sí, es importante que como mujeres entendamos que la vida pública, la vida política, no es ajena a que pueda afectarnos en nuestra vida personal, pero dependerá mucho del manejo que nosotros le demos, de qué tanto permitamos que eso pase, que eso llegue a afectarnos. Tú me hablas de que tienes 12 años de matrimonio, es un matrimonio que ya tienen que haber tenido también sus altas y sus bajas, porque sabemos que no todo es color de rosa. Sin embargo, lo primero es que tu pareja, tu esposo, te acompañe, te ayude, te entienda, te empodere, te motive. Si él comienza a hacer competencia contigo frente a una aspiración política, comenzarán a tener problemas. Y no solamente le pasa a las mujeres candidatas. Yo he tenido conversaciones con hombres que están en la vida pública política que me comentan que en el momento en que ellos comienzan a sobresalir en su vida pública, también comienzan a tener algunas situaciones con la que en ese momento es su pareja, que es mujer. Entonces, no es un tema de que nos pase solamente a las mujeres. Es un tema de que tiene que ver precisamente con qué tan fuerte sea ese vínculo que tú tengas y también qué tanta apertura, qué tanta comunicación, qué tanta confianza hay. Porque en su momento a las primeras personas que tú tienes que traer a bordo de tu proyecto va a ser precisamente tu familia, porque van a ser los que van a estar al lado tuyo, van a ser los que en esos momentos de debilidad o de sensación de que no puedes más,
tienen que estar ahí apoyándote, empujándote, pero si en un momento tú llegas agobiada de una situación política a tu casa, y encima tienes en tu casa una situación que te lleva todavía a mayor conflicto, entonces va a ser mucho más difícil. En mi caso, yo siempre recibí mucho respaldo, mucho apoyo, y reconozco que eso me ayudó muchísimo. Pero también llega un momento en donde uno tiene que asumir la responsabilidad de entender, no pueden hacer otros por mí lo que tengo que hacer yo por mí misma. Así que sí, ya te digo, todo está en que tú lo converses bien con la persona que está al lado tuyo y que sea un proyecto familiar que te fortalezca y que crezcan todos contigo en ese proyecto. Gracias, Ana. Gracias. Tiene la palabra Amarilis, y con Amarilis cerramos para que ya Ana Giselle le dé un cierre a su intervención. Hola, sí, gracias. Felicidades a todas las expositoras. La verdad que estoy feliz con todo lo que he aprendido. Como les había comentado en la primera intervención que hice, estoy nueva en esto, pero sí, escuchándolas me vino un recuerdo de cuando inicié en esto de la política. Estoy dentro del movimiento Otro Camino, que es un partido en formación, y soy la secretaria de la mujer a nivel provincial. Y también he sido víctima de violencia política, ahora que lo recuerdo. Cuando inicié, pues estuve como coordinadora de todo lo que eran las inscripciones en Bugaba, que es mi distrito donde represento. Y uno de los compañeros, pues, que había estado anteriormente en la candidatura independiente, me vio como competencia y me hizo la vida imposible. Llegó un momento que yo dije, ay no, yo no tengo necesidad de esto, como decía una de las expositoras, que nosotros no hacemos, cuando la mujer entra a la política no entra por necesidad, porque yo tengo mi profesión y soy independiente en todos los sentidos. Entonces, eh, este tema como que me revolvió a la cabeza, y yo llegué un día llorando porque me hicieron una cercona en una reunión. Unas personas estaban de mi parte, otras personas, porque no me querían como líder de la coordinación por ser mujer, porque decía que yo no podía tener dualidad de cargos y que yo había iniciado apenas y que yo no tenía el conocimiento ni la capacidad ni nada. Y me tocó demostrar dentro del movimiento que pues yo era capaz, por mi desconocimiento político. Por eso estoy estudiando mucho y dedicándome. Entonces, ya pasaron 2 años de eso, pero en ese momento yo llegué llorando a mi casa, y mis 2 hijos, uno de 10 y otro de 16, fueron los que me dieron a mí esa inspiración, porque me dijeron, yo le dije, ¿qué te pasó, mamá? Yo le digo, es que no me voy a salir de eso es demasiado tóxico, me sentí muy mal, nunca en mi vida me había sentido tan mal. Y me dice mi hijo mayor, es que mamá, pero vas a renunciar todo lo que tú has trabajado, todo lo que tú has hecho, si eso no es lo que tú nos das el ejemplo, ese no es el ejemplo que tú nos das. Y en ese momento yo dije, es cierto, voy a seguir. Pues hoy he trabajado por mi comunidad, todo, pues logramos la inscripción, las inscripciones, y me gusta lo que hago. Siento que tengo un propósito, un para qué. Hay muchas anécdotas en mi vida que me tienen hoy en este ámbito político que jamás pensé, pues, y la verdad que me siento muy inspirada por todo lo que han compartido aquí. Muchas gracias a la profesora Gloria por la invitación, por pues inspirarme también, y felicito a todas las que están aquí hoy en este compartir político y brindando toda esta retroalimentación. Así que muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, estimada Amarilis. Bueno, vamos a darle la palabra a Ana Giselle para que le dé un cierre a su intervención y pasar a clausurar la sesión. Muchas gracias, Gloria. Gracias a todas y a todos los que han estado acompañándonos en la mañana de hoy. Yo quiero cerrarles con un pensamiento que tal vez en esos momentos más difíciles yo misma me recordaba, y es que es a través del fuego que se mide la calidad del oro. Es en esos momentos en donde tú sientes que no puedes más, que tienes situaciones de dificultad en tu contra, injusticias, en donde tú tienes la capacidad de demostrar y la oportunidad. Tenemos que comenzar a ver estas situaciones adversas en política como oportunidades. En la medida en que de manera inteligente como mujeres estemos claros y conscientes de que
tenemos la capacidad de aprovechar eso a favor nuestro. Vamos a comenzar a mirar todo este tema de situaciones adversas de manera diferente. Entonces, las invito a eso, a darle otra mirada, a agradecer inclusive lo que en algún momento no es bueno para nosotras, porque eso nos hace más fuertes. Y que solamente el tiempo dirá, estamos en una situación de preparación para las elecciones del 2024. Yo escuchaba a algunas de las que participaron mencionar que la campaña del 2024 va a ser una campaña muy fuerte. Yo considero que sí. El tema de las redes sociales, el tema de todo ese tema de los memes, de las campañas de divulgación falsas, va a ser, creo que, una de las tónicas. Y tenemos que estar preparadas para eso. Lo primero que tienes que tener es la seguridad y la conciencia, la certeza de quién eres tú, de lo que vales tú, de lo que tienes tú para ofrecerle a tu comunidad, a tu país, y de que por eso es tan importante que participes. Lo demás es una oportunidad para ser más fuerte, para ser más visible y para demostrar esa calidad de oro, esos 24 quilates que tienes dentro de ti. Muchas gracias, Gloria. Saludos a todas. Muchas gracias, Ana Giselle. Para cerrar esta parte, y antes de que lo clausure nuestra presidenta, hay que recordar que todo esto que hemos escuchado, argumentos para un buen discurso político. Pero ahora vemos cómo estructuramos ese discurso político el próximo sábado 30 a las 9 de la mañana, cuando trabajemos el tema y cuando tengamos de invitada especial a una parlamentaria mexicana que además es una de las escritoras más reconocidas en la literatura latinoamericana de finales del siglo pasado y este siglo, porque ella tuvo un discurso y con ese discurso logró entrar. ¿Cuál va a ser nuestro discurso? ¿Qué queremos decir? ¿Por qué lo queremos decir? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Han escuchado ustedes a 4 personas, 4 mujeres, 4 diputadas y exdiputadas que con su discurso les ha llegado a ustedes, las ha sensibilizado, las ha hecho cuestionarse? ¿Ha sido un buen discurso? ¿Ha sido un discurso convincente? ¿Les creyeron? ¿Alguien se molestó con lo que alguna de ellas dijo? ¿Por qué? ¿Qué cosa no me gustó de lo que dijo? ¿Por qué esa parte de su discurso a mí no me convenció? Vamos a respondernos todas esas preguntas a lo largo de esta semana y el sábado próximo. Presidenta, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, pues, Ana Matilde Gómez. Presidenta, abra su video que no la vemos y queremos verla. Vamos, un segundo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Bueno, agradecida con nuestras expositoras, Ana Matilde Gómez, que es nuestra asesora además, y que siempre obviamente pone ese grano de arena a nuestros proyectos, con sus experiencias, con la experiencia que le ha permitido vivir también su participación activa en la vida política y en su incidencia en los cargos que ha ocupado en este país. A Kathleen Levy, que pues su narrativa de los hechos lamentables que pasó además su familia en medio de un proceso en el que no tenían por qué ser parte, porque cuando uno inicia en política lo que menos quiere es que su familia sufra o que su familia pues sea parte de lo que uno dice le debe tocar a uno como candidato directo, como persona que toma esa decisión. Pues a veces sí es cierto, las familias salen afectadas. Esa es una de las cosas que todavía como mujeres tenemos que seguir luchando hasta cambiarlas,
nuestros esposos en un momento determinado que deciden apoyarnos en la vida política, pareciera que en el camino se quedan atrás, en el camino simplemente pues no ayudan en ese fortalecimiento a esa decisión tomada en equipo, porque si bien es cierto, cuando uno decide empezar una carrera política, lo primero que uno hace es consultarlo con la familia, porque necesitas de ese apoyo y de ese respaldo. Ana Giselle hoy dijo algo que me llegó profundamente y me ha pasado muchas veces cuando voy a Los Santos a hacer política. Casi siempre termino yéndome a la casa de mi mamá para por lo menos sentir ese calor de hogar que siempre dan los padres a los hijos, porque en definitiva no siempre la familia te puede acompañar. Ya yo tengo hijas de 16 y 14 años que muchas veces me dicen, ay no mami, de nuevo para Los Santos, ni siquiera para compartir contigo porque tú te vas a hacer política y nos tenemos que quedar en la casa solas. Sí es un sacrificio para todos, sí es un sacrificio para la familia y sin duda alguna muchas de nosotras nos ha tocado hacer políticas solas cuando de por sí la mujer casi siempre quiere y necesita tener ese respaldo familiar a su lado, porque pues es parte de nuestra fortaleza. A mí también, dentro de todo, escuchar los testimonios pues, de nuestras mujeres políticas siempre nos hace aprender un poco más, porque en política no todo lo sabemos. En política son las prácticas, las experiencias, los golpes, los que muchas veces nos hacen madurar políticamente. Pero, si bien es cierto, como en todo, ya sea en una carrera política, ya sea en una carrera profesional, nadie ha dicho que los logros que nosotros nos pongamos son fáciles. Siempre te vas a encontrar obstáculos en el camino y que estos obstáculos precisamente deben ser para fortalecerte y fortalecer obviamente esas intenciones de llegar a la meta. La política no es fácil, la política es difícil, pero ¿saben algo? Yo pudiera decir por testimonio propio que la política es como algo que tú llevas en las venas, que cuando tú ves a la gente con esas muestras de cariño hacia ti, es lo que te da la fuerza para seguir creciendo y para seguir buscando ese objetivo, porque yo siempre lo digo, cada vez más mujeres debemos ser parte de este gran reto, un gran reto que siempre ha sido, pues, por tradición para hombres, pero que nosotras tenemos que animarnos a participar en política porque yo estoy segura que nosotras vamos a seguir ayudando a sensibilizar la política panameña. No es lo mismo un hombre en un espacio y toma de decisiones con la frialdad que los caracteriza a mujeres con liderazgo, con compromiso y con sensibilidad, como fue mi primer lema de campaña, ocupando esos espacios de incidencia en la toma de decisiones. Agradecida, Gloria, con todas aquellas que han acompañado hoy este taller que nos enriquece, como digo, pues siempre siempre deseosas de seguir capacitando a las mujeres políticas panameñas, y eso es lo que esperamos hacer desde Aparlexpa. Si bien es cierto, Aparlexpa es una organización de diputadas y exdiputadas de la República, pues sepan ustedes que tenemos un compromiso permanente con todas aquellas mujeres políticas que quieren incidir en la toma de decisiones de su país. Pedirles, como siempre, que cada una de las tantas cosas que aprenden desde Aparlexpa sean ustedes ese motor, ese transmitir a otras mujeres de lo que hacemos desde esta organización, y que todas ustedes puedan obtener de nosotros ese granito de arena para seguir haciéndolas cada vez mejores políticas. Gloria, gracias a ti por el permanente esfuerzo y compromiso que le pones a Aparlexpa. Sabes que sin ti muchas cosas no serían posibles. A todas las que nos acompañan en este foro, sepan pues que en Aparlexpa tienen ustedes un apoyo y un pilar, como lo encontré yo en Gloria,
en el momento en que fui impugnada y aún Gloria siendo de otro partido político, se acercó a mí para darme la fortaleza y los conocimientos que quizás en ese momento necesitaba para fortalecerme y seguir mi lucha. Esas cosas son las que nosotros queremos seguir logrando desde Aparlex. Decirles que así como en política no hay enemigos chicos, tampoco hay enemigos grandes que nunca puedas vencer. Yo, estando por primera vez en política, me tocó que mis adversarios fueran un exdiputado por el PRD y un ex magistrado y ex diputado por el panameñismo. O sea que me enfrenté a dos personas con extremada experiencia en política, tanto buena como mala, que se dedicaron a atacarme en emisoras, en las caminatas casa a casa, a decir que yo era una muchachita queriendo llegar a un lugar donde no podía. Yo sí sentía que podía, y sentía que podía porque cuando aspiro a hacer política, me había preparado profesionalmente, había estado en la Cancillería atendiendo temas de derechos humanos, había tenido una familia política porque mi papá había sido representante durante 3 periodos, mi hermano era representante de corregimiento en ese momento, que quiero que sepan que era una de las cosas que también yo pensaba, Gloria, porque, y todas las que nos están acompañando en este momento, mi hermano era representante y aspiraba, y yo decía, ¿cómo verá la gente que mi hermano aspire a reelegirse como representante y yo aspire a ser diputada? Pues y tuvimos la dicha de darle ese orgullo a mi padre en vida, porque ya mi padre no está conmigo, de ver a su hijo siendo representante de corregimiento y a su hija siendo diputada de la República a la vez, en medio pues de una elección donde era mi primera vez. Y recuerdo cuando mi papá una vez me dijo, Mariela, ¿tú estás segura de querer ser candidata a diputada, hija? Yo le decía, ¿por qué, papá? Y me dijo, porque yo fui representante 3 periodos y a mí nunca se me ocurrió dar ese paso, dar ese salto. Son 37 corregimientos, yo con uno y me las veo a gatas. Yo le dije, papá, yo voy porque yo siento que puedo, porque yo tengo las ganas, y yo creo que eso es lo que uno tiene que tener cuando inicias cualquier proyecto en tu vida. Ganas, perseverancia, compromiso. Así que pues yo acepté el reto y gracias a Dios en mi primer intento lo logré. Dios me dio esa bendición. En mi segunda campaña pues el pueblo decidió elegir nuevamente aquel que había corrido conmigo y a quien me había impugnado, pero así es la política. Yo sí respeté la decisión del pueblo, yo sí respeté los votos, yo pues no decidí impugnar a pesar de las tantas irregularidades que en el proceso siempre se dan. Mi circuito es caliente en política, nos sacan armas de fuego, nos amenazan, ponen carros afuera de mi casa permanentemente, 24 horas al día, para ver con quién yo me reúno, con quién no me reúno. Me toca salir en otro carro que no es el mío, para poder que no me sigan y continuar con las reuniones políticas que ustedes saben que siempre se dan a puertas cerradas. Y bueno, difícil, pero nunca nadie dijo que ha sido imposible y yo pude lograrlo en medio de las pocas cosas que les estoy citando, que a mí también me pasaron y me tuve que vivir. Pero bueno, el compromiso social es el mayor, es el más grande reto que uno tiene y por lo que uno lucha, por llegar a todos esos hogares y poder decir, yo estoy luchando por ustedes, ustedes tienen una voz en esa Asamblea Nacional, yo iba a debates, yo estaba en TVN, en Medcon, en el pleno de la Asamblea, luchando y peleando siempre, a pesar de ser diputada en oposición. Siento que logré muchas cosas para mi circuito, que las pude enumerar con un panfleto con el que caminé y entregué casa a casa diciéndole a la gente esto fue lo que hice y todavía me queda mucho por hacer y estoy segura pues que en este caminar político que todas vamos a arrancar, porque le digo a todas las que están aquí, ustedes están aquí por algo, ustedes no están aquí por casualidad, Dios nos tiene muchas misiones en la vida y esta es una de las que cada una de ustedes tiene. Así que empodérense, todas pueden lograrlo, todas tienen la salud y la fortaleza para hacerlo, no hay retos que no podamos cumplir y dejarlas con ese ánimo y ese espíritu de lucha que siempre debemos tener como mujeres guerreras, mujeres políticas y mujeres que sin duda alguna
aspiramos a generar cambios en cada uno de nuestros pueblos. Así que Gloria, muchas gracias, siempre atenta a tus requerimientos para seguir fortaleciendo a nuestras mujeres políticas y a todas las que nos acompañaron hoy y nos van a seguir acompañando dentro de este diplomado de Aparlexpa. Pues bienvenidas a todas al trabajo en equipo. Muchas gracias, presidenta. Vamos a tomar una foto de grupo, así que abran sus cámaras, por favor, y mientras abren sus cámaras, quiero decirles que esto no es un trabajo que la coordinadora de la Comisión de Capacitación Política de Aparlexpa ha hecho sola. Somos un equipo. Aquí con nosotras está la secretaria general de Aparlexpa, que es la ex diputada suplente, ex legisladora suplente, Noris Torralba, y yo no sé, esto no se hubiera logrado sin ella. Aquí está. Gracias, Noris. Sí, Noris. Y aquí está la actual honorable diputada del Parlacén, suplente también, Marina Ardínez. Y sin ella y contando los centavitos para ver cómo hacemos. Gracias, Marina, así es. Tampoco se podrían hacer las cosas. Y nuestra comisión tiene también a las diputadas suplentes Yajaira Perén, Mayra Fuentes, Emily. Sí, tuvo su mamá con un derrame ayer, así que por eso no pudo acompañarnos hoy. Mariela Jiménez, que han estado siempre trabajando con nosotras. Y también, sin la participación de la coordinadora de la Comisión de Relaciones Internacionales de Aparlexpa, la honorable diputada Emily García Miró, no hubiéramos podido lograr tampoco ni siquiera la participación internacional del día de hoy. Así que les voy a tomar la foto, las que pueden ustedes también tomarla y después nos las envían al grupo. Un momentito, que son varias pantallas. Eso, todas. Ay, Yoconda, ¿por qué no abres? Y Modesta, Jenny, Kathleen. A ver. Ok. Les agradezco muchísimo, muchas gracias. Y gracias a Jorge, el hombre que estuvo tras los controles el día de hoy. Gracias, Jorge. Gracias, gracias. Gracias, chao. Javier, Fiscalía presente, un abrazo. Gracias, Javier. Siempre Gracias, para Javier. apoyarlas. Gracias. Gracias. Chao, bendiciones. Gracias. Bendiciones, saludos. Gracias por la invitación. Excelente. Tengan feliz sábado. Chao. Excelente diplomado, excelente.